los caminos, pero estrechos pueden ser. Dile no al desaliento, aunque no puedas entender. En el momento de la prueba, solo recuerda la promesa. El Señor irá contigo, te llevará a la victoria, abriendo caminos, esparciendo el mensaje a todas las ciudades, pueblos, comunidades, abriendo caminos, llegando a los hogares. Hay miles de gentes que deben salvarse, abriendo caminos, llegando a los hogares y a todas las ciudades, pueblos, comunidades, abriendo caminos, esparciendo el mensaje. Hay miles de gentes que deben salvarse. Hay miles de gentes que deben salvarse. Nunca nadie recorrió todos los que Dios ha abierto para compartir su amor. Siempre habrá nuevos caminos, mira a tu alrededor. Miles de gentes hoy esperan un mensaje de amor, abriendo caminos, esparciendo el mensaje a todas las ciudades, pueblos, comunidades, abriendo caminos, llegando a los hogares. Hay miles de gentes que deben salvarse. Habrá nuevos caminos, pero estrechos pueden ser. Dile no al desaliento, aunque no puedas entender. En el momento de la prueba, solo recuerda la promesa. El Señor irá contigo, te llevará a la victoria, abriendo caminos, esparciendo el mensaje a todas las ciudades, pueblos, comunidades, abriendo caminos. Mis amados, bienvenidos a la casa de Dios una vez más. Les reitero nuestra gratitud a Dios por su presencia. Pero también en este momento queremos darle la bienvenida a todos los hermanos, personas que nos siguen por la red, y les deseamos lo mejor a los que nos siguen por la red y los estamos bendiciendo y les estamos pidiendo que se mantenga atento. Hoy el Espíritu Santo tiene una palabra para usted, pero la forma de poderla tomar o recibir es precisamente eso, estar atento para poderla tomar, para poderla percibir, para poderla disfrutar y luego poderla ceñir y la pueda encarnar en nuestro diario vivir. Ahora sí, les voy a pedir que se pongan de pie, ya luego los voy a sentar un buen rato. Pónganse de pie por
por reverencia a la palabra de Dios, no a nosotros, pero a la palabra de Dios. Y voy a leer, si lo quiere seguir con su vista o si lo van a poner ahí adelante, a Mateo capítulo 28, del verso 18 al verso 20, en la versión Reina Valera, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra. Ahora permite que tu Santo Espíritu conecte nuestro espíritu, Padre, para que lo guíes, como dice tu palabra, a toda verdad y a toda justicia. En otras palabras, amado, nuestro deseo más grande es que tú el día de hoy nos hables y nos ministres a través de ella. Dice Pablo en Efesios capítulo 5 que tu palabra nos limpia y nos purifica cada día. Que así sea, Señor, que hoy cumpla ese propósito y haya manchas en nuestra alma, en nuestro corazón, que sean quitadas para que podamos tener un avance bajo tu gracia, bajo tu dirección. Padre, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te voy a invitar ahora sí que se siente, por favor, y le pido de favor que se mantenga atento a lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Y una de las cosas que quiero compartirle para poder contextualizar lo que quiero compartir, tiene que ver precisamente en la forma en la que nuestro Señor Jesucristo hace cerca de 2000 años terminó su ministerio acá en la tierra. Todos los eruditos, teólogos concuerdan en que su ministerio duró aproximadamente 3 años y medio acá en la tierra. Y algo que quiero compartirle, que la palabra de Dios nos enseña, diría yo, son 2 cosas que el Señor nos dejó, diría yo, en su testamento. Nos heredó, nos delegó como herencia para sus hijos. Y una de las primeras cosas que puedo mencionar están prácticamente en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Luego lo lee en su casa y es prácticamente la última oración que nuestro Señor Jesucristo hace al Padre, donde realmente le abre todo el panorama, tanto a Él como a nosotros. Y hay 3 cosas, bueno, hay muchas, pero yo rescato 3, las más sobresalientes, que nos deja como herencia. Y estas 3, digamos, cosas que nos deja nuestro Señor Jesucristo ahí es precisamente la unidad. Si usted lee el capítulo 17, se va a dar cuenta que ahí nuestro Señor Jesucristo nos pide a nosotros como iglesia, como sus hijos, nos pide que seamos uno. Y el parámetro que nos pone es que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Está complicado el parámetro, no es tan sencillo. Cuando uno lee a Jesús a través de los 4 evangelios, 4 biografías desde 4 puntos distintos, desde 4 perspectivas distintas, desde distintas formas o momentos, diríamos, culturales que se dan en ellos, es muy interesante observar la forma en la que Jesús, precisamente a través de los evangelistas, nos muestra a un Jesús donde realmente Él solo viene, como Él mismo lo dice, a obedecer al Padre. Y Él mismo dice, yo no he venido a hacer nada que esté fuera de eso, yo solamente obedezco a quien me mandó y hablo solamente lo que hay allá y hago solamente lo que vi. Qué interesante. Así es que Jesús nos habla en el capítulo 17 de esa unidad en la que nosotros necesitamos trabajar, cultivar para mantener
llevando a cabo el proyecto o el propósito a cumplir. El tema que le voy a compartir precisamente tiene ese nombre. El título es El Padre y su propósito en acción. Así se llama el tema que le voy a compartir hoy. El Padre y su propósito en acción. Y ya le dije de las dos cosas que nos deja como herencia a nosotros. Y ya le estoy diciendo la primera del capítulo 17, que tiene que ver con la unidad. La segunda tiene que ver con el servicio. Y yo creo que una de las cosas más sobresalientes en cuanto al servicio que asombró a los mismos discípulos que estaban cerca de él, cuando uno vive con alguien, cuando uno está muy cerca con alguien, es muy difícil que uno vea el desarrollo de la persona, ya sea en crecimiento o en acciones. Es distinto que el que está cerca lo vea. A veces dejamos de vernos, no sé, un tiempo, o dejamos de ver al niño un tiempo, un mes, y llegamos y decimos, ¡ay, ya está más grande! ¡Ay, ya está más gordo! ¿Verdad? O ¡ay, ya está más simpático! Y la que está al lado dice, pues yo lo veo igual. Porque el que está cerca es muy difícil que perciba eso, pero el que está afuera lo nota. Jesús hizo muchas cosas con los discípulos, con los 12, y pocas veces notaron lo que Jesús hacía. Sin embargo, una de las cosas sorprendentes tiene que ver cuando, antes de que Jesús sea aprendido, y cuando está en lo que se conoce como la última cena, que no es así como lo pintan, no es así como los cuadros que hay, no es cierto. En primera, porque en el tiempo de Jesús no había sillas, se sentaban en las alfombras, en el suelo. Usted ahorita va al oriente, aquí yo nunca he ido, pero va al oriente, va a una sinagoga y no hay sillas. Se sienta usted en el suelo y entra descalzo, por el respeto que debe haber. Y entonces Jesús en la última cena está ahí cenando. Jesús, si usted lee con cuidado, se va a dar cuenta que Jesús tomó el lugar de siervo, se sentó no donde se sentaba el líder, sino donde se sentaban los siervos, los esclavos. Él tomó ese lugar ahí. Y cuando está cenando, hace algo sorprendente que maravilla a los discípulos. Y él se pone de pie, toma un lebrillo, se ciñe la toalla y entonces va y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Una labor que solo hacían los esclavos. En las casas importantes era una buena costumbre que había para los viajeros. Imagínense caminar en el desierto, cómo llegaba pues de los pies, y la buena costumbre era que tenía una persona que era el esclavo quien le lavaba los pies a los visitantes. En este momento Jesús está primero en el lugar del esclavo y se pone de pie, se toma el lebrillo con agua, se ciñe la toalla y entonces al primero que le dice es a Pedro, Pedro, quiero lavarte los pies. ¿Se acuerdan que le dijo Pedro? No, Señor. ¿Cómo? Tú no eres esclavo, yo debería hacerlo contigo. ¿Pero qué le dice Jesús? Pedro, es conveniente que lo haga. Es necesario que así sea. Pero, Señor, Pedro, el que está limpio por lo menos debe lavarse los pies. Y cuando Pedro entiende esto, Pedro dice, bueno, Señor, no solo los pies, también la cabeza y todo. No, dice, solo los pies es suficiente. Pero ese modelo de servicio en el cual el Señor lo plasma en ese momento es sorprendente, es maravilloso, que es precisamente donde los evangelistas narran y dicen lo que él también expresó, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. A veces a nosotros se nos pierde el piso y a veces nos subimos a un tabique y nos mareamos, perdemos el piso y nos creemos Tarzán. ¡Wow! Nunca pierda el piso, amado. Siempre aprenda a ser sencillo.
a ser humilde. Siempre tenga ese espíritu de servicio. Acuérdese que uno de los puntos que le enseñamos cuando vimos la visión es que tenemos que aprender a ser proactivos. ¿Se acuerdan? No es solamente servir, sino hacer las cosas antes de que nos las pidan. Es ser proactivo. Nunca pierda eso. Es una característica que el Ministerio Silión debe tener siempre, movido en ese espíritu. Y la tercera cosa que yo rescato del capítulo 17 de Juan es el amor. Si usted está unido, si usted está sirviendo, pero no lo hace en amor, para tres cosas le sirve. Para nada y para nada. Dice Pablo, usando una situación que en su tiempo había pasado, se cree que había pasado en poco tiempo esa situación. Cuando Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios habla del amor, la preeminencia del amor, y lo expone como un amor realmente utópico, inalcanzable, por la forma en la que describe el amor de Dios, es un amor inalcanzable. Y es muy importante la forma en la que Pablo expresa precisamente ese amor. Y Pablo ahí dice algo. Dice, si aún yo pusiera mi cuerpo para ser quemado, sacrificado literalmente por los pobres, fíjese lo que estoy diciendo. Si yo pongo mi cuerpo para ser sacrificado, quemado por los pobres o para los pobres, pero no tengo amor, para tres cosas me sirve eso. Eso quiere decir que el amor es prácticamente el sello de garantía para todo lo que nosotros hagamos. Porque si lo hacemos en amor, entonces todo lo que hagamos, por pequeño o grande que sea, será para Él. De hecho, la Biblia sí dice, todo lo que hagáis de hecho de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Y todo para Él. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Y todo es para Él. Y luego Jesús dice en el capítulo 17 también, y no hay amor más grande que el que uno ponga su vida por su hermano. Y no habla de que está en una pelea y usted diga, no, yo me dejo matar por mi hermano. No, la expresión tiene que ver en el servicio, tiene que ver en la atención, tiene que ver en la dedicación que tú hagas, en tu tiempo, en tu esfuerzo, en tu dedicación hacia tu prójimo, hacia tu hermano. A eso se refiere cuando dice al amor más grande que hay. Qué interesante es eso. No pierda eso, amado. Si usted hoy está aquí, yo confío en Dios que lo haya hecho en amor, porque quiere enamorarse del dueño de la vida. Hace rato iniciamos cantando cuánto nos ama Dios, y en verdad nos ama. Alguna vez en mi locura humana quise decirle a Dios si me amaba o no, y lo primero que se me vino fue la cruz. Y me callé. Él no tiene más que demostrarme si ya murió por mí en la cruz. ¿Fue fácil eso? No, amado. Dice Lucas, una expresión alegórica muy interesante hablando de su muerte, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y usted ha leído la parte donde en Getsemaní Jesús mismo dice, Señor, si quieres que yo no sea el crucificado y te quieres aventar a Pedro, a Juan, pues adelante. Eso dice Jesús. Si quieres que pase de sobre mí esta copa, que sería muy padre, qué bueno. El deseo de él era ese. Por eso tiene que darse, tiene que someterse a la voluntad del Padre, y entonces él mismo dice, pero no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad.
Qué interesante. Una ocasión hice una sintaxis de Juan 3:16, que es prácticamente el corazón del Nuevo Testamento. Este verso, Juan 3:16, que todos nos sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando hice la sintaxis, porque quería hablar del amor, resulta que la sintaxis me llevó a sacar que el centro de San Juan 3:16 no es el amor, sino dar. Entonces, el amor es tan mal interpretado en el mundo que todo el mundo ama, siendo díscolo, siendo de Monterrey, decimos coloquialmente. Si tú eres eso, tú no amas. Una persona egoísta no puede amar. Una persona egocéntrica no puede amar. Si Jesús hubiera sido egocéntrico, egoísta, él hubiera dicho, ahí está Pedro o Juan, yo no le entro. Pero esa expresión, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Tú no puedes decir que amas si no das nada. ¿Sabías eso? A mí por eso me preocupan mucho los matrimonios. Y más cuando oigo a los matrimonios que se dicen palabras como, válgame la expresión, feicieras, de face. Todas las personas pueden estárselas llevando las tristeza, pero si sacan la foto para el Face, ¿qué hacen? ¿Y qué dicen? A mí algo que me preocupa y me inquieta, cuando entre esposos se llaman enfrente de la gente, mi chiquito, mi niño, mi... Y yo digo, qué falsos. Porque en la casa no lo hacen, y no lo dicen, y no lo expresan. Si tú dices que amas, pero no das, te estás engañando. Y así puedes ver todos los momentos donde Jesús manifiesta amor y en todos es dio. Si tú no te das, tú no amas. Puedes decir 1000 cosas, pero tú no amas y ni te amas. Porque la Biblia dice también otro principio, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para amar a mi prójimo, primero tengo que saber cuánto me amo yo, para entonces saber cómo debo de amarlo. Entonces, es muy interesante. Esa es la primera parte del legado de herencia que el Señor nos deja a nosotros a llevar a cabo en nuestro diario vivir. Por eso el título del sermón, ¿cómo se llama? Gloria a Dios, aleluya. Yo sé que todos están atentos y todos están escuchando y están recibiendo. El título es El Padre, ¿y qué más? ¿Y su propósito qué? En acción. No es algo estático, es algo que se está moviendo. Dice Jesús, el reino de los cielos no está lejos, no está de aquel lado del mar para que digan quién puede ir o allá en los cielos. Dice, el reino de los cielos está entre nosotros. Por eso es que tiene que estar en acción, el reino de los cielos, moviéndose. ¿Cómo se va a mover? ¿A través de quién? A través de nosotros. Yo pensé que iba a decir a través de la iglesia. A través de nosotros, amado. Nosotros somos responsables de dinamizar el reino. Segundo legado que nos deja, tiene que ver precisamente con lo que acabamos de leer. Lo que comúnmente algunos teólogos llaman la gran comisión. Lucas nos la presenta desglosadamente, Mateo nos la presenta de esta manera como lo acabamos de leer. Ahora, cuando hablamos de la gran comisión, yo quiero que asimile usted la forma
cíclica, repetitiva, que Dios a través de la historia de la humanidad, a través de la historia de la iglesia, Él está continuamente haciendo. Que a veces no lo veamos, no pongamos atención, bueno, esa es otra cosa, pero Dios se mueve a través de ciclos. Que estuvimos en California, nos invitó a desayunar una personas que son de Palestina, y nos invitaron a desayunar, y estuvimos desayunando ahí, pero la que nos invitó a su hermano y a su cuñada. Ellos trabajan en bienes y raíces allá, pero su cuñada me hizo una pregunta, y me dijo, ustedes de afuera, ¿cómo ven a la nación de Estados Unidos? Yo le dije, partiendo de que Dios es un Dios de ciclos, de tiempos, propósitos y espacios, Estados Unidos va en declive, y no porque yo lo diga, las estadísticas lo dicen, pero la grandeza de Estados Unidos tiene rato que se acabó, porque es cíclico. Amén. Tuvo su tiempo de gloria, pero ya pasó. Ahora vienen por ahí otros tremendos orientales empujando con una fuerza increíble, que son los que al final de cuentas van o aparecen en la historia bíblica, en las cuestiones escatológicas, los que van a aparecer para rodear a Israel en lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Entonces, eso le dije, eso es lo que yo veo por lo que dice la palabra de Dios de Estados Unidos. Le dije, y no de ahora. El problema de Estados Unidos empezó a descender cuando empezaron a quitar la oración de las escuelas y quitar la oración de todos lados. Desde entonces Estados Unidos empezó a irse hacia abajo en poderío. Amén. Quien da la fuerza es Dios, hermanos. Quien mantiene donde tú quieres estar es Dios. Dice el Salmo 127, si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela, en vano es que vele la guardia. Dios debe ser primero en tu vida, en todos los aspectos posibles, si quieres realmente ir, como dice la palabra de Dios, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Mencioné esto porque cuando hablamos de la gran comisión, tiene que ver con lo que en el principio Dios establece en el Edén. ¿Se acuerdan cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el Edén? Amén. ¿Qué pasó cuando ya está Adán y Eva después de que Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea? Lo he dicho mucho. Adán no pidió compañera, ni sabía. Era inocente. ¿Quién fue el que dijo le haré ayuda idónea? Dios. Pero ayuda idónea ¿para qué? Para llevar a cabo el propósito de Adán o de Dios. Ojo, ojo. Hoy la mayoría se casa para llevar el propósito de Dios, ¿verdad? No, ese es uno de los grandes errores que se está cometiendo y se ha estado cometiendo a través de toda la historia, aún nosotros como cristianos. Ahí fue llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios después de que los pone en una habitación tan grande? Cuando tú haces una casa grande y donde tienes muchas recámaras, es porque las vas a ocupar. Solo que sea un hotel, ¿verdad? O otra cosa, bueno. Pero normalmente si es tu casa, tu habitación donde habitas y son más familia, procuras tener una para cada quien. Amén. Imagínense esta casota tan grande. Entonces el propósito de Dios, que era que a través de Adán y Eva, ¿qué? ¿Mandé? Se multiplicaran y llenaran la tierra. Amén. Ojo, eso fue en el principio. Ustedes y yo sabemos
que nuestro Señor Jesucristo es un parteaguas en la historia. Amén. Hoy decimos alguna fecha y ¿qué decimos? Antes de Cristo, después de Cristo. Ojo, es un parteaguas en la historia. Antes de Cristo, en el Edén, llena la tierra, henchid la tierra, sojuzgadla, gobiérnala. Y Dios entrega la creación al ser humano. No pierdas de vista eso, al ser humano. Pero después de Cristo, 3 años y medio de ministerio, Jesús se va y nos deja como herencia la gran, ¿qué? Comisión. Y aquí, si tú te fijas, ¿saben ustedes cuál es el propósito de la gran comisión? Hacer discípulos. En otras palabras, cuando dice vayan y hagan discípulos, ¿a dónde? Al mundo. A la casa que Dios le hizo a Adán y a Eva, en el griego es oikos. Dios hoy nos dice a nosotros, llenen el oikos, llenen mi casa donde los he establecido de discípulos, porque a ustedes los mando para que hagan discípulos míos, o sea Jesús. Amén. Eso es algo muy importante. Observe, en el principio se da la multiplicación físicamente, pero en la gran comisión es llena el oikos de discípulos, o sea de hijos. Porque ahorita te voy a explicar un poquito eso para que me lo entiendas. Solo te estoy diciendo cómo Dios es un Dios de ciclos, de tiempos. Por eso el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ahora es ya fue. Ve las modas, ve la historia y todo es repetitivo, cíclico. No hay nada nuevo debajo del sol. Así es que eso es algo muy interesante que no debemos de perder de vista. Así es que en la gran comisión que Él nos delega, tenemos entonces nosotros, lógicamente yo hablaba ahorita de amarnos nosotros, de ser formados nosotros como discípulos de Cristo, para entonces podernos reproducir en otros, para que sean también discípulos de Cristo. Solo una nota, ojo, no confundamos, una cosa es ser discípulos de Cristo y otra cosa es hacer proselitismo. Son dos cosas muy distintas. Proselitismo es hacer a alguien como yo. De donde surgen las sectas. Amén. ¿Sí están pescándola? Jesús nos manda a ser discípulos ¿de quién? De Él. No de nosotros. Tristemente, la persona siempre trata de ver al hombre, los errores, las fallas. Somos faltosos, somos deficientes, adolecemos de muchas cosas. Pero si juntos trabajamos en sociedad con el Espíritu Santo, podemos lograr muchas cosas dentro de nuestras adolescencias y dentro de nuestros errores. Jesús fue tan sabio que por eso dijo, no dice ve y haz proselitismo, que se parezcan a ti. Dice ve y haz discípulos, que reciban, que tomen lo que yo les he enseñado. Interesante, es una encomienda que tenemos como parte del testamento que Él nos ha dejado. Así es que déjame entrar un poquito a lo que leímos para que le agarremos o reforcemos lo que te acabo de compartir. Si tú lees Mateo 28 desde el principio, te vas a dar cuenta que en el verso 1 dice que pasado el día de reposo, o sea, el día que se descansaba, que realmente no fue el sábado, el día que Cristo muere, o el viernes más bien,
cuando muere, sino fue un día entre semana, porque cayó entre semana un día de fiesta y ese día prácticamente esa semana hubo 2 días de descanso. Pero fíjate lo que dice Mateo: pasado el día de reposo, vinieron, más bien dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Mencioné esta relación como un parámetro para ubicar lo que sigue. Después de ese primer día de reposo, en el que Cristo resucita, sale de la tumba, pasaron 40 días. 40 días, dice Lucas en el capítulo 1 del Evangelio, en el libro de los Hechos, que Jesús se apareció durante 40 días a más de 500 discípulos. Hizo una expresión muy interesante en la versión 60, dice, con pruebas indubitables. O sea, con pruebas que no se pueden, ¿qué? Dudar. Muy reales, muy marcadas, muy enfáticas en cuanto a lo que se hacía. Con pruebas indubitables, 40 días. ¿Se acuerda una de ellas cuando le dijeron a Tomás que había resucitado? ¿Qué dijo Tomás? Yo si no veo que tiene un hoyo acá y sus dedos acá y meto mi dedo en sus hoyos de los clavos de sus manos, creo. Por eso hoy decimos, no seas como Tomás, ¿qué? Incrédulo. Sin embargo, cuando uno lee las Escrituras, uno se da cuenta que todos los discípulos fueron incrédulos. Todos. No sé por qué agarramos a Tomás de barco, ¿verdad? Pero bueno, quizás por la expresión que hizo, pero todos dudaron. Sin embargo, dice, y otra ocasión estaban juntos los 11, acuérdense que Judas no estaba todavía, y están los 11 cuando de pronto Jesús no abre la puerta, se aparece ahí y lo primero que dice, Tomás, ven para acá. Pónganse en los zapatos de Tomás en ese momento. Tomás, ven para acá, mete tu mano. Mete tu mano en el costado. ¿Se acuerdan de los que iban rumbo a Emaús? Lucas lo menciona también en el Evangelio de Lucas, que son 2, se cree que era un matrimonio, que iban platicando. Oye, ¿qué onda, hijo? Se nos fue, que pensábamos que nos iba a liberar, y íbamos a hacer, pero ni modo. Y dice que Jesús se junta con ellos y van platicando. Y Jesús les dice, ¿de qué platican? Dice, pues de Jesús Nazareno, que creíamos que gran profeta y que... Y Jesús al lado de ellos. Hasta cuando llega a su casa y les cae el 20 y se dan cuenta que era Jesús. Y dice que en ese momento se regresan a Jerusalén. Y así podríamos decir varias cosas más de esto. Jesús se manifestó durante 40 días con pruebas indubitables. Pero algo que quiero compartirte y que tiene que ver con lo que Dios también nos ha legado dentro del propósito de su testamento, su herencia a nosotros, es algo que coloquialmente también mucho mencionamos nosotros. Y es, Dios nunca te manda a la guerra sin fusil. ¿Lo han oído? Es una expresión que usamos muy coloquialmente. Dios nunca te manda a la guerra sin fusil. Y este pasaje es uno de esos donde confirma precisamente eso. Pero para que Jesús hiciera esto de darnos el fusil y mandarnos a la guerra, tuvo que hacer algo muy fuerte, muy impresionante y muy maravilloso. Si ustedes leen Efesios capítulo 4, se van a dar cuenta que ahí, no me acuerdo si es el verso 7, más o menos, si no estoy equivocado, donde habla que dice que Jesús descendió a los infiernos. Dice que descendió y luego subió. ¿Y qué es esto? Dice, sino que descendió a los infiernos. Dice Judas que fue a predicarle a los espíritus que cayeron.
La pregunta sería, ¿a qué Jesús va al infierno? ¿A qué va Jesús al infierno? Y eso es interesante porque de ese viaje al infierno, cuando regresa, estriba precisamente o continúa precisamente esta gran herencia que nos deja a nosotros, o el fusil. Para esto tengo que irme otra vez al comienzo del Génesis. Y dice la palabra de Dios que Dios, cuando instituye al hombre en el huerto del Edén, le dio toda autoridad, ¿se acuerdan? Le dijo, señorea la tierra. Animales, aves, reptiles, peces, todo se lo entregó al hombre. Y sojúzgalo. Inclusive dice que a Adán le tocó ponerle nombre a todos los animales. Era un tipo muy inteligente, lógicamente. Pero, ¿a dónde voy es a esto? Él tiene la autoridad porque Dios se la ha dado. Pero ¿se acuerdan cuando llegó la serpiente? Y los engaña con su astucia. ¿Qué pasa con el hombre cuando desobedece a Dios? ¿Perdón? Cede su lugar al diablo. Y en ese momento el diablo le arrebata esa autoridad, ese poder, esas llaves que el Señor le había entregado al hombre. Y ahora el hombre no tiene nada, ahora las tiene el diablo. Por eso la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo. ¡Qué tremendo! Así es que él tiene el poder. ¿Había que ir al infierno por algo? Sí, hermano. Faltaba eso. Antes Jesús no lo podía hacer, porque dice Pablo allá en 1 Corintios, dice que había que vencer al postrer enemigo. Y el postrer enemigo de Dios es la muerte. Por eso Jesús no podía hacerlo, no tenía la capacidad para hacerlo antes de ir al infierno y quitarse al diablo el poder. Espero que esté conmigo en lo que le estoy diciendo. Pero una vez que Cristo muere y resucita, por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Interesante, el diablo quiso retenerlo ahí y mantener a Jesús, que no se levantara para él heredar el trono. Si le damos muerte al Hijo, dice la parábola que Jesús da, dije, ha quitado de en medio al Hijo de Dios. Entonces ahora él se siente prácticamente el sucesor. Y dice que el diablo está celebrando, no sé si bailando rap o hip hop, no sé, pero está celebrando ahí el diablo cuando dice que de pronto aparece Jesucristo, Jesús ahí, ahora Jesucristo, y aparece ahí, y entonces dice que cuando el diablo lo ve, dice el canto, dice que el diablo tembló cuando le conoció. Dice, y luego ordenó que cerraran todas las puertas para que no saliera más. Y aquí es donde se cumple lo que Juan en el Apocalipsis, capítulo 7, si no estoy equivocado, dice como algo impresionante. Me llama mucho la atención esa parte, porque Juan está recibiendo las visiones del Apocalipsis y está escribiendo, y de pronto Juan, temblando por lo que le están diciendo, dice, veo un cordero. Y el ángel le dice, yo veo un león. Pero yo veo un cordero. Y el ángel dice, yo veo un león. Interesante. Y ahí hay una metamorfosis espiritual muy poderosa que nosotros necesitamos ubicar para entonces poder entender el segundo ciclo que se da en la gran comisión. Aleluya, eso es poderoso. Nosotros ni nos imaginamos lo que tenemos y la forma tan descuidada que dejamos ir cuando nosotros debiéramos, como decimos coloquialmente también, debiéramos de partir el queso. ¿Y se entiende eso, no? Pero espero que me entiendan lo que quiero decirle. Entonces, dice que el diablo tiembla cuando lo ve, y entonces Jesús en ese momento le dice que ahora viene como rey. O sea, ya no como cordero, sino como león. Amén.
Y en ese momento el Señor le dice al diablo, dame lo que me pertenece, dámelo. No, pero... Y le arrebata las llaves. Le arrebata el fusil. Y es cuando dice Efesios capítulo 4 que sale del infierno, sube y da dones a los hombres. Interesante. Antes no hay esa capacidad, había que vencer a ese postrer enemigo para ahora entrar en lo que llama Pablo también el nuevo Adán. Ojo, hermanos, por eso es importante la cuestión, la forma en la que los teólogos manejan esta situación del Jesús histórico como el Cristo. Nosotros cometemos muchos errores cada que hablamos de Jesús y cuando estamos hablando de Jesús en un pasaje, debiéramos de hablar como el Jesús histórico, no como el Cristo. Escuche eso, por favor. Porque precisamente del Jesús histórico, que es prácticamente, diríamos, la base o el fundamento de donde surge lo que hoy el Señor nos delega, tiene que ver con esa transición de la muerte y la resurrección. Jesús es Jesús histórico. Ya le dije que en el tiempo histórico de Jesús, Él no puede quitar las llaves al diablo porque no tiene la autoridad. Pero una vez que vence al postrer enemigo, que es la muerte, tiene todo. Y entonces se las arrebata y ahora las tiene Él. Entonces es en la resurrección cuando Jesús muere, hasta ahí termina el periodo del Jesús histórico. Ojo con esto. Ese Jesús histórico es el que sí tiene relación con el primer hombre Adán, con el primer Adán. Por eso dice la Biblia que por un hombre entró el pecado, pero ahora por un hombre viene la vida. Termina un ciclo. ¿Están de acuerdo conmigo? Termina un ciclo. Muerte, vida en Cristo. Muerte con el diablo en el Edén, vida con Cristo. Amén. Termina un ciclo. ¿Qué continúa después de la resurrección? La Biblia dice que el nuevo Adán. Un nuevo Adán. Pero lo dice Pablo, un nuevo Adán que no tiene ninguna relación con el primero. Chico, si usted estuviera entendiendo eso, ya estuviera gritando, diciendo, gloria a Dios, pero como creo que no están entendiendo. Si usted estuviera entendiendo esto, hermano, estuviera diciendo, wow. Ojo, ahora después de resurrección ya no es Jesús, ahora es el Cristo. En griego es Cristo, en hebreo es Mesías. Ahora el que ha resucitado es ¿quién? El Mesías, el Cristo, que no tiene que ver con el Jesús histórico. Ahora hay un nuevo comienzo, un nuevo principio, un nuevo Génesis. Y ahí empieza todo. Por eso la Biblia dice que de ahí en adelante los que nacemos en el Espíritu. Desgraciadamente la carnota siempre como contrapeso nos atrae y nos arrastra a seguir haciendo lo que el mundo nos ofrece. Cuando realmente si nosotros sometiéramos nuestro espíritu al Espíritu Santo, habría una simbiosis poderosa y maravillosa, de tal manera que iríamos, como dice el salmista, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero necesitamos entonces encarnar lo que el Cristo vino a hacer al quitarle al enemigo esa autoridad. Y entonces es cuando Jesús, una vez que tiene las llaves, el fusil, el poder para hacerlo, no lo hizo antes, hoy sí las tiene y lo hace, es cuando les dice a los discípulos, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Si aplicamos el principio donde el Señor dice que nos hizo a su imagen y semejanza, entonces es muy dinámico, muy explosiva la forma en la que el Señor realmente
quiere que hagamos discípulos. Algo que tengo que decir también para que se entienda un poquito. ¿Saben ustedes por qué le caemos gordo al diablo? Si usted lee Isaías 14 y Ezequiel 28, ahí nos enseña que el diablo, cuando fue formado, tuvo 3 características el diablo. El diablo cuando fue formado era hermoso, era sabio y era perfecto. El diablo tenía estas 3 cualidades. ¿Cuáles eran? Sabio, hermoso y perfecto. Así que, aunque usted no lo crea, ¿ha visto las de Blancanieves? Donde la bruja se pone al espejo. Yo estoy seguro que el diablo así le hacía. Y eso lo volvió soberbio, altivo. Y el error principal que comete es, él mismo lo dice, querer ser igual a Dios y sentarse en el trono de Dios. Ahora, ¿por qué la agarra contra nosotros? Precisamente por eso. Él deseaba lo que Dios nos dio a nosotros. ¿A nosotros nos hizo a qué? ¿A su imagen? ¿No dice el diablo que él quiere ser igual a él? A nosotros Dios nos lo dio. Cuando yo pienso en esto, siempre vuela mi mente al momento cuando un matrimonio procrean un hijo. Y las mismas cromosomas que, por así decirlo, instala el hombre, instala la mujer. Y de esas mismas cromosomas, al parejo de los dos, surge una vida. Como dioses. Damos vida. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Por eso al diablo le caemos gordo. Por eso el diablo siempre va a tratar de destruir esa imagen y esa semejanza. Por eso Juan 10:10 dice que el diablo ha venido ¿a qué? Robar, matar y destruir. ¿Saben qué es lo primero que te roba? La felicidad. La sonrisa. Si algo odia el diablo de un hijo de Dios es que sea feliz, que sonríe. Él prefiere verte triste, en depresión, queriéndote suicidar. Él quisiera verte totalmente desfigurado. ¿Qué hacen las drogas? ¿Qué hacen las adicciones? Cuando una persona está bien metida, lo deforma. No sé si les ha tocado, pero en los grupitos que les llaman, ¿cómo les llaman? Grupos de la muerte a veces. Esos de personas que están ya viviendo así. Si tú te pusieras a platicar con algunos de ellos, te vas a dar cuenta que dentro de ellos hay personas que fueron o que son profesionistas y que tuvieron poder, que tuvieron riqueza, pero el diablo los atrapó a través de adicciones y les desfigura esa imagen y semejanza y los borra del mapa prácticamente, porque ha venido a robar la alegría, a matar lo que tú eres desfigurándote y a destruir. Normalmente quienes están en el ámbito de esa situación, lo primero que pierde lógicamente es su dignidad, pero luego pierde el trabajo o negocio, pierde a la familia, pierde todo lo que está en su entorno. La droga es cara. Y todo eso deforma. Eso es lo que hace el diablo, porque no le agrada, simple y sencillamente, insisto, que nosotros seamos felices. Así es que esa es la gran batalla que se da siempre en esa situación, y es ahí donde nosotros tenemos que sobresalir, y para eso el Señor nos ha dado las llaves. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Algo que quiero mencionar aquí, y tiene que ver también con la cuestión que es doctrinal, es cuando dice, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Voy a tratar de ser breve nada más. No me gusta meterme mucho en estas cuestiones. De hecho, me parece que es la primera o segunda vez que predico de estas cuestiones, respetando las cuestiones doctrinales. Aquí prácticamente está el fundamento para muchos que se llaman trinitarios, dentro del ámbito religioso, cristiano, evangélico, trinitarios. Nosotros somos unicitarios. Sin embargo, solo quiero decir esto. Nosotros creemos en la Trinidad, en las manifestaciones de Dios como Padre en la creación. ¿Verdad que sí creemos eso? Creemos como a Dios como Hijo, dando su vida por nosotros, salvándonos de la cruz, como Hijo en la redención. Creemos. Y creemos también en el Espíritu Santo manifestado a los corazones que lo reciben. ¿Verdad que sí? O sea, lo creemos. O sea, nosotros creemos en esa Trinidad, en la práctica, en la acción. Y entonces yo digo, la única diferencia entre ellos y nosotros no es que no creamos o sí creamos. La única diferencia que tenemos entre los que se dicen trinitarios, y los unicitarios, yo lo único que he visto es que la diferencia está en el bautismo. Nada más. Y de ahí surge todo. Porque aquí Jesús dice, vayan y bautícenlos, vayan a todas las naciones, hagan discípulos y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién lo dijo? Jesús. Usted nos dice, pero lo dijo Jesús. Muy bien. Pero si nos vamos a Hechos 2:38, ahí dice que Pedro está lleno del Espíritu Santo y 3,000 hombres que han sido quebrantados, compungidos de corazón por el mensaje que Pedro ha dado, se ponen de pie y le dicen a los discípulos, varones, ¿qué haremos? Y entonces dice que Pedro en el verso 38 dice, varones, arrepiéntanse, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces surge una pregunta, ¿quién tiene la razón? ¿Jesús, que dice, vayan y hagan discípulos a las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O Pedro, lleno del Espíritu Santo, que la respuesta es, bautícenlos en el nombre de quién? De Jesucristo. Y ahí hay una controversia, si se quiere ver así. ¿Quién tiene la razón? Algunos nos critican a nosotros porque somos unicitarios y nos dicen que los huérfanos, los pedristas, y así nos dicen. Ok, déjenme entonces tratar de explicar gramaticalmente Mateo 28:19. Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Es correcto, está bien. Pedro se equivocó, Pedro está torciendo el mandato de Jesús. No, Pedro lo está interpretando correctamente. Nada más se voy a decir para no ahondar mucho esto. Si ustedes hacen un cheque y donde dice que lo firme, usted lo firma y pone ahí Padre, ¿se lo harán válido? Pregunto. Si usted le pone Padre, ¿se lo harán válido? No. ¿Por qué no se lo van a hacer válido? Porque Padre no es nombre. Es un título. Ah, bueno, está bien, me equivoqué. Ahora le pongo Hijo. ¿Se lo cambiarán si le pone Hijo? No. Porque Hijo no es nombre. Es un título. Ah, le pongo Espíritu Santo y mejor hasta el bote lo meten. Ahora va a poner Espíritu Santo. Menos. Porque no es nombre. Ojo, estoy usando la gramática para que entendamos lo que Jesús estaba tratando de decir. Por eso dice, y bautícenlos en el nombre del Padre. Pedro, lleno del Espíritu Santo, interpreta que el nombre del Padre es Jesucristo. Amén. Que el nombre del Hijo es Jesucristo y que el nombre del Espíritu Santo es ¿quién? Jesucristo. Si usted lee 1 Timoteo 3:16, ahí dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Lo dice, Dios fue manifestado en carne. Y luego dice, visto por los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Está hablando de Jesús, está hablando de su ministerio, está hablando de lo que logró aún después de muerto y que resucita. Está hablando de Él como manifestaciones en las diferentes etapas de la historia humana, como Padre en la creación, como Hijo en la redención en su ministerio 3 años y medio y como Espíritu Santo derramándose aún hasta hoy en nuestros corazones. Entonces, la única diferencia entre los unicitarios y los trinitarios, como se dice, es, en mi concepto, solamente en el bautismo. Decimos en usar la fórmula bautismal, mientras ellos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no hay ningún nombre, nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Nada más quería decir eso. Sé que es cuestión doctrinal, no me gusta mucho meterme en estas cuestiones doctrinales para no causar escozor en algunos que se inquieten, pero ahí está la palabra de Dios. Y para confirmar y sellar lo que le estoy diciendo, en la práctica, en la acción, en la Biblia, no hay ningún bautismo practicado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero si usted lee Hechos 8, cuando Felipe llega a Samaria y muchos se empiezan a convertir, dice que todos eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 47. Pedro llega a la casa de Cornelio, que eran gentiles, no eran judíos, y les estaba predicando, y de pronto se derrama el Espíritu Santo sobre ellos, y Pedro se asusta con los que van con la circuncisión con él, y dicen, ¿cómo les impedimos que sean bautizados igual que nosotros? Y dice que fueron bautizados todos en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, 12 hombres, Pablo se encuentra y les dice, recibió el Espíritu Santo cuando creíste, ni sabemos qué es eso. Pues entonces, ¿en quién pues fuisteis bautizados? Pues en el bautismo de arrepentimiento, en el bautismo de Juan. Dijo, es cierto, Juan dijo que se bautizaran, pero dijo, atrás de mí vino uno más poderoso que yo, el cual no soy ni digno de desatar la correa de su saltado, a él oíd. Porque él dijo que los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y dice, y fueron y los bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y así, Pablo, capítulo 9, da su testimonio 2 veces más y dice que ahí Ananías le dice, levántate y bautízate invocando su nombre. Ojo, en la Biblia está eso. Colosenses dice, todo lo que hagamos de hecho de palabra, solo en el nombre del Señor Jesús. Por eso lo hacemos como dice Pedro. Amén. No por otra cuestión. Ahora, si alguien cree lo contrario, yo les he dicho, muéstrame un pasaje donde en acción haya un bautismo en la Biblia que diga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo lo hago. Muéstramelo. Y del otro yo te muestro varios. Y no nosotros decimos que creemos en la palabra de Dios. Entonces, pero bueno, ya dije, va a causar escozor en algunos. A lo mejor van a ser llamadas o peticiones. Adelante, podemos sentarnos y platicar. Ok, voy a terminar solo diciendo, porque ya lo estoy cansando y lo estoy aburriendo, la última parte. Dice, haz discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enséñenles que guarden todas las cosas. Por eso habla de hacer discípulos. Por eso habla que cuando nosotros hagamos esta tarea, necesitamos mostrar perfectamente la imagen de Jesucristo en nuestra vida, para que entonces ellos crean en Jesucristo como nosotros hemos creído, y entonces nos multipliquemos. Ahora, la expresión guardar no quiere decir tomarla y como hacemos con los manuales o con los libros, llevarlos al librero y ahí que se queden a empolvarse. La expresión guardar quiere decir encárnala. Haz que sea algo tuyo que puedas vivir diariamente. Amén. A eso se refiere cuando dice que guarden todas las cosas que os he mandado. A eso se refiere. Recuerden, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Él es el camino. No hay otra forma. Y luego da una promesa poderosa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Qué padre, ¿no? En la antigüedad, antes de Cristo, se movía el Espíritu de Dios sobre alguien y hacía aquella proeza y el Espíritu se alejaba. ¿Se acuerdan de Sansón? Es el ejemplo más palpable porque dice, y vino el Espíritu sobre él, y entonces Sansón hacía estragos contra los filisteos, pero terminaba aquella proeza y el Espíritu se alejaba de él y él seguía su vida normal, hasta que otra vez estaba en conflicto o iba a hacer algo y venía el Espíritu. La diferencia de aquel tiempo ahora es que ahora cuando el Espíritu Santo viene a ti es permanente, si tú quieres que esté vivo. ¿Por qué algunos no se comportan como que tienen el Espíritu? Porque el Espíritu Santo es muy sensible. Y con nuestras actitudes equivocadas, erróneas, podemos contristarlo. Voy a terminar haciéndote una pregunta. ¿Por qué le damos más gusto nosotros a nuestra carnota que a nuestro espíritu? ¿Por qué le damos más rienda suelta a nuestra carnota que a nuestro espíritu? Con eso termino. ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Perdón? Porque es más atractivo. ¿Qué más? Por el ambiente en el que estamos. Por el entorno en el que nos movemos. Pero la principal situación es algo que tenemos que saber todos. Nuestro corazón, amados, es como una copa que cuando decimos en el mundo y venimos a Cristo, llega llena del mundo. Todo lo que conocemos del mundo, pecado, que conocemos como pecado, está llena la copa. Venimos a Cristo y entonces en Cristo empieza a provocar a través del Espíritu Santo en nosotros ciertos cambios, ¿verdad que sí? Esto quiere decir que de eso del mundo que traíamos empieza a quitarse ciertas cosas y empieza el Espíritu Santo a llenar la copa. Conforme vaciamos esa copa del mundo, se llena del Espíritu Santo. Cuando tu copa está llena del Espíritu Santo, tu carne no manda, tú la sometes. Tú la sometes porque tienes fuerza, porque tienes las llaves. Pero ¿qué sucede cuando no alimentas tu espíritu? Tus devocionales diario, en la intimidad con Dios, la lectura de la palabra de Dios, el que compartas, el que asistas, el que te reúnas, el que promuevas esa felicidad, esa satisfacción, ese placer verdadero, no del Face. ¿Sale? Eso es algo muy importante. Entonces, tú alimentas tu espíritu, dominas la carne. Deja de alimentar tu espíritu y tu carne se sube arriba. Y entonces tu carne te domina. Y entonces empezamos a ser atraídos por las cosas del mundo. Ojo. Y ahí es cuando nosotros alimentamos más nuestra carne, el espíritu se va contristando. Porque dice la Biblia que Dios es muy celoso. Muy celoso. O le das todo a Él o no le das nada. Muy radical en ese sentido nuestro Dios. Sin embargo, siempre es paciente y siempre está con los brazos abiertos. Él no desecha a nadie. Ponte de pie. A los hermanos que nos siguen por la red, les pido también que se pongan de pie, por favor. Y quiero que le demos una oración a Dios. Primero dándole gracias a Dios porque nos permite hoy estar aquí y nos da esta gran oportunidad de poder guardar lo que Él nos está enseñando en esta mañana. Y confío en Dios que no es en vano, sino que en verdad estamos abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón,
todo nuestro ser, para que su Espíritu Santo haga estragos en nuestro interior, como dice Hebreos también, capítulo 4, donde dice que su palabra penetra y discierne los pensamientos, los sentimientos del alma, y aún hasta los tuétanos llega. Que así sea. Yo te voy a invitar a que levantes tus manos arriba, decimos al cielo, abre tu corazón, y si hay una palabra de gratitud de ti hacia el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, hazlo. Si has recibido un rema, dale gracias. Si recibiste alguna indicación que te llamó la atención, dale gracias. Si en verdad ya reconociste que el haber venido fue una bendición, dale gracias. Si el estar aquí junto con los demás te trae cierta paz, dale gracias. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque eres bueno, pero sobre todo, amado, despierta en nosotros, como dice tu palabra, despierta el espíritu de Zorobabel en nosotros, para que podamos reconstruir el templo. Y de esta manera, Señor, podamos extender las estacas de nuestra cabaña al norte, al sur, al este, al oeste, arriba, abajo. Y de esta manera podamos honrar y glorificar tu poderoso nombre. Amado, gracias una vez más por la presencia de cada uno de tus hijos. Una vez más, gracias por la familia, los hermanos que nos están siguiendo por la red y las personas simpatizantes, los bendecimos ahí donde están. Yo declaro sanidad en aquel que tenga algún dolor, en aquel que tenga algún problema físico, declaro sanidad. Aquel que tenga algún problema en sus vías respiratorias, Padre, que es muy común en este tiempo, yo declaro, Señor Jesús, que sus vías respiratorias son restauradas, son sanadas, declarando que sus pulmones, sus bronquios son desinflamados y entra el aire perfectamente, Señor, a su cuerpo, para oxigenar todo su cuerpo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, una vez más. Ahora despídenos en paz, no de ti, Señor, sino de este momento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Declaro que es hecho. Amén. Gracias a Dios. Bueno, entonces, Nunca nadie recorrió todos los que Dios ha abierto para compartir su amor. Siempre habrá nuevos caminos, mira a tu alrededor. Miles de gentes hoy esperan un mensaje de amor, abriendo caminos, esparciendo el mensaje a todas las ciudades, pueblos, comunidades, abriendo caminos, llegando a los hogares. Hay miles de gentes que deben salvarse. Siempre habrá nuevos caminos, pero estrechos pueden ser. Dile no al desaliento, aunque no puedas entender. En el momento de la prueba, solo recuerda la promesa. El Señor irá contigo, te llevará a la victoria, abriendo caminos, esparciendo el mensaje a todas las ciudades, pueblos, comunidades, abriendo caminos, llegando a los hogares. Hay miles de gentes que deben salvarse, abriendo caminos, llegando a los hogares y a todas las ciudades, pueblos, comunidades, abriendo caminos,
esparciendo el mensaje. Hay miles de gentes que deben salvarse. Hay miles de gentes que deben salvarse.